por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido, nos mantienes, Señor, en tu camino, Señor, tratando de agradarte, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a entender tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre, que nos hable, Señor, porque tú la inspiraste, solamente tú nos la puedes revelar. Te pedimos, Señor, que como dice tu palabra, el texto que vamos a tomar, que no vuelva vacía, sino que haga el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, lo voy a invitar a Isaías 55, versículo 10 y 11, un versículo muy conocido. Cuando lo tenga, me contesta con un amén. Isaías 55, versículo 10 y 11. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Isaías 55, versículo 10 dice: porque como desciende desde los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. El tema, voy a dar una secuencia de mensajes, pueden tomar asiento, hermano, con el mismo tema, que es la obra de la palabra en la vida del cristiano. O sea, siempre se predica la palabra, pero ese va a ser el tema, la palabra. O sea, ¿qué es lo que hace la palabra en la vida del cristiano? Definitivamente la palabra del Señor es la base fundamental para una persona que ha nacido de nuevo. Para un cristiano solamente es la palabra. Si se sale de la palabra, es lógico que va a caer, que no va a poder seguir adelante, porque la palabra es lo que nos alimenta el alma, es lo que nos da luz, es lo que nos dice cómo seguir y las cosas que a Dios le agradan, única y exclusivamente la palabra. El tema y el versículo que dice, el 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hace el propósito por el cual yo la envié. O sea, siempre hace el propósito. Le voy a contar una anécdota. Saben que en una ocasión, bueno, algunos de ustedes quizás lo saben, otros no, pero a mí me gustaba mucho escribir, componer música secular, y siempre ha sido, a mí me gusta mucho la música, entonces yo siempre iba escribiendo canciones. En una ocasión, un amigo mío donde yo trabajaba antes me dijo, y yo en esa época cuando era cristiano, me dijo: tú tienes que escribirle para Dios. Me dice, porque ¿sabe qué? Dice la Biblia, y justamente aquí está el texto, lo voy a invitar desde el texto 8, vamos a leer el texto 8. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Él me citó estos versículos, este amigo mío, y me dice: tú le tienes que escribir a Dios, me dice, y si tú algún día llegas a obtener el propósito del que tú quieres, será porque tú mucho te esfuerzas, pero Dios quiere que tú le escribas a Él. Me comentó este compañero mío de trabajo. Yo le dije: pero es que yo no puedo escribir a Dios porque yo no soy cristiano. Pero cabe la casualidad que al tiempo, 2 años después, acepté al Señor, y cuando ya después de un tiempo que me dieron el privilegio para que yo comenzara a ser líder en una iglesia, el texto que me tocó predicar la primera vez que me dieron el bosquejo de la iglesia para dar el mensaje, justamente tenía este mismo capítulo. Cuando yo comencé a estudiarlo, yo nunca lo había, estaba nuevo en la fe, me acordé de aquello que ese amigo mío me había dicho. Siempre la palabra hace el propósito. Quizás se la dicen a uno 8 años, y a los 8 años después uno lo lee o le pasa y no se acuerda de que esa palabra que Dios le envió por medio de alguien ha hecho su propósito. Amén. Siempre la palabra tiene su propósito. Entonces vamos a ver la obra que hace la palabra del Señor en la vida de nosotros como cristianos, y vamos a ver como primer punto que brinda luz. Es la luz que nos ilumina en la oscuridad. Vamos, hermano, al Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, versículo 8. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El ser humano que no anda sin Cristo anda, una vez me dijo un tío mío, anda como los caballos. Cuando le ponen los caballos de carrera, solo le ponen esta cosa aquí y solo miran para enfrente, no le dejan ver ni para un lado ni para otro, solamente así. Y así es el ser humano que no tiene la palabra. Usted le lee, le dice, pero solamente creen. Bueno, no hay que ir muy lejos. Mire, como dijo la hermana al principio, cómo está el mundo alegre porque tiene un nuevo papa.
porque no se van a la palabra, andan adorando a un ser humano, no se van a lo que dice la palabra. Me escribe un estudiante mío por el Facebook y me pone, tenemos papa. Y como él sabe que yo soy cristiano, y dije yo, ¿cómo le contesto para decirle la verdad, pero sin que se me vaya a ofender? Y me quedé un rato pensando primero antes de decirle algo. Digo, bueno, después de pensar un rato, justamente estaba escuchando un mensaje de Bolaños y le puse, y estaba hablando del tema, le puse, sí, ya me di cuenta por la noticia, que a ver, un hermano fue que me lo mencionó, me di cuenta por la noticia, pero tú sabes que solo un Padre Santo tenemos, que es el que está en los cielos, y un sumo sacerdote, que es Jesucristo, y un vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, al Santo Padre, el Santo todo el mundo. Entonces, la Biblia no dice que solamente un Padre tenemos y que nadie tiene que llamarle Padre, más el que está en los cielos. Amén, así es, aleluya. Jesucristo, y el Espíritu Santo es el único representante de Cristo en la tierra. Dios no ha dejado hombre. Amén. El Espíritu Santo. Entonces la gente, cuando no tiene la palabra, anda completamente en oscuridad. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, nos da luz y nos ilumina y nos dice qué es lo que debemos de agradar, y el único que merece la adoración es el Señor. Lo voy a invitar ahora, hermano, al Salmo 119, versículo 105. El salmo más corto de la Biblia. Salmo 119, versículo 105. Dice el versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la lámpara, hermano. Si usted, por ejemplo, anda en un lugar oscuro, que usted va a caminar quizás bien un rato, pero va a andar pensando que se va a caer en cualquier momento y anda tentando. Cuando nosotros tenemos la luz de la palabra, andamos seguros. Andamos seguros porque la palabra es la que nos va guiando. Andamos, claro, o sea, cuando usted está en un lugar donde no hay mucha claridad, usted tiene el miedo de caerse. Pero cuando andamos con la luz de Cristo, con la luz de la palabra del Señor, andamos seguros. Dije que lámpara a nuestros pies, sabemos que no vamos a tropezar, que no vamos a caer. También dice el Proverbio 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. El Señor también nos reprende con su palabra, nos exhorta, pero dice que es luz, que nos ilumina. Ahora vamos a ver que también brinda luz en el conocimiento. Vamos al mismo Salmo 119, pero versículo 130. Dice el versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra simple aquí es petit, en hebreo, que quiere decir al ignorante. Por alguien que sea muy... yo nunca fui a la escuela, le voy a decir algo. Yo conozco un hermano al cual yo estimo bastante, que este hermano, cuando yo escuché en una ocasión que dijo enfrente de mí que nunca, ni un solo día estuvo de escuela, o sea, ni un día entró a la escuela a tomar clase. Yo me quedé sorprendido porque este hermano predica bien y lee la palabra perfectamente y lleva una educación intachable. Y aprendió leyendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Leyendo la palabra de Dios, imagínate, o sea, dice la Biblia, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Nadie puede decir, no, es que la Biblia es muy difícil, es que la Biblia no hay quien la entienda. No, hace entender a cualquier persona. Y inclusive la palabra del Señor es tan rica que la han puesto en diferentes versiones para que las personas todavía la puedan entender más. O sea, es el libro que es más versiones y más traducciones ha tenido para que nadie pueda decir que yo no entiendo la Biblia. O sea, el Señor no quiere que seamos ignorantes y cualquier persona puede entender por qué es la palabra de Dios, y quien nos la revela solamente es el Espíritu de Dios. Entonces, vemos que nos brinda luz en el conocimiento, también en la esperanza, porque basada en la palabra es que tenemos la esperanza de las promesas de Cristo, de que Cristo viene por su iglesia, de que nos va a levantar. Tenemos esperanza de que Él se levantó de la tumba y que como Él se levantó, también nosotros nos vamos a levantar. Amén. Tenemos esa Así esperanza. es, aleluya. Y lo voy a invitar a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice:
tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Dice el apóstol, tenemos aquí, si usted lee los versículos en su casa, antes, él está viendo de que él tuvo con Cristo, de que a él nadie se lo contó, de que no son fábulas, pero por cualquier cosa tenemos la palabra profética más segura. O sea, él está hablando de todo el Antiguo Testamento, como los santos hombres de Dios venían profetizando. Está hablando de la profecía del Antiguo Testamento. Yo lo vi su gloria, como el Padre también le dio, dijo que será su hijo amado, dice el apóstol Pedro. Pero cualquier cosa, también tenemos la palabra profética más segura. Como dice un predicador, hay gente que cuando ve que alguien se levanta en una silla de ruedas que está enfermo, se emociona. Hay gente que hace esto, pero lo que convierte y lo más seguro es la palabra de Dios. Es lo más seguro. Hay doctrina, por ejemplo, que cuando van a predicar le llegan con la atalaya. Son conceptos de hombre. Ya saben quiénes son, va. Hay otros que llegan con los libros de Elena de White, predican, y esta es la palabra. Si alguien viene con otro libro que no es la Biblia, como que venga a leer, uno puede estudiar, va, pero todos los estudios que uno vaya a buscar tienen que ser única y exclusivamente en la palabra del Señor. Entonces, esta es la palabra profética más segura. Tenemos esperanza. También, hermano, sobre todo, la palabra del Señor alimenta el alma. Es el mejor alimento. Lo voy a invitar a Deuteronomio 8:3, un versículo sumamente conocido. Deuteronomio. Deuteronomio 8:3. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, con comida que no conocías, sustentó con maná, comida que no conocía ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y la palabra del Señor alimenta el alma. Imagínense que usted dure un día, para la gente que no puede durar ni media hora sin comer, tiene que tener todo el tiempo la boca ocupada. Pero imagínate que usted lleva 2 días sin comer, se va a debilitar, va a ir hasta para el hospital, tiene que comer. Igualmente, si nosotros nos alimentamos con la palabra del Señor, no vamos a morir. Ya vamos a decir, será verdad que Dios le... Eso fue un hombre. Será verdad que será la palabra de Dios. Vamos a comenzar a no tener fe, y vamos a comenzar a caer hasta que andamos caídos. Y vemos que, por ejemplo, cuando el Satanás tentó al Señor, que le estaba tentando, le dijo, bueno, convierte esas piedras en pan. ¿Qué le dijo el Señor? No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solamente. El mismo diablo lee la Biblia más que muchos cristianos, y se la sabe mejor que muchos cristianos. Obviamente, él la utiliza en contra. Jesús, con la misma palabra, le contrarrestó lo que él decía. Entonces, la palabra del Señor es la que nos alimenta, hermano. No, si un cristiano no lee la palabra, va a comenzar a caer hasta que ya ni va a creer en ella. Va a andar ya todo, cuando le están predicando medio dormido va a estar, y si comienza a leer, hasta sueño le va a dar. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta es, inclusive anoche le estaba dando a mi esposa, estudiar. Yo voy leyendo, y cuando me gusta, obviamente hay cosas que uno quizá no la haría entender, comienza a buscar en las concordancias, en diferentes libros, para no quedarse con la duda. Y como dijo un hermano la semana pasada, si no entiende bien, porque obviamente no se sabe todo, buscar a alguien que nos explique. Pero tratar de indagar, porque es el alimento, hermano. La palabra del Señor es el alimento para nosotros como cristianos. Y vamos a ver también, hermano, que da crecimiento espiritual. Lo voy a invitar a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Dice Primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Las semanas pasadas estuvimos hablando de la madurez espiritual, pero aquí le dice de la leche, pero ya está hablando, o sea, de la leche completa, la leche espiritual. Quiere decir, o sea, que no adulterada. Tú sabes que hay mucha gente, por ejemplo, que vende leche, pero la mitad es agua. Entonces, no es leche lo que está tomando leche con agua. Entonces nosotros tenemos que tomar la leche completa, como venga. Pura. Si hay gente que cuando, por ejemplo, no está muy sólido, si hablan de ciertos tipos, si hablan de brujería y él fue medio, todavía le gusta la brujería como los horóscopos, algo, y es que solo a él le estuvieron hablando, ¿entiendes? ¿Entiendes? Pero no le gusta. Entonces tenemos que recibir la palabra como venga, porque dice la Biblia que la palabra no vuelve vacía, sino que hace propósito. Entonces nosotros tenemos que recibir la palabra como viene y como está. Si no nos gusta, usted le arranca una hoja, Dios se la va a decir en otro lado. Tenemos que recibir, hermano. No hay gente que le gusta, hoy inclusive en el cristianismo, que solamente le pasen sobando la mano por la espalda. Quieren tener las iglesias llenas, pero no le dicen a la gente la verdad. Me está diciendo un amigo mío, un hermano, que hay una iglesia que tiene como 3.000 miembros, bien grande, pero dice, ahí no importa cuál sea la condición, los músicos y todo el mundo hace lo que quiera, y eso es lo que quieren. ¿Por qué a la gente le gusta el catolicismo? Dicen que ser homosexual es una enfermedad. Es una enfermedad, demonios tienen. ¿Por qué no le dicen eso? Si hasta los sacerdotes son homosexuales. Entonces a la gente no le gusta que le digan su verdad, ya lo quieren demandar. Entonces la palabra está ahí, o sea, es lo que está en las palabras. Si a la gente no le gusta, es problema de ellos, por lo que dice la Biblia. Usted, como le contesté a este conocido mío, usted le contesta a alguien con la Biblia, ¿y qué le puede hacer? No puede hacer nada. Como un loco que se le ocurrió demandar a Dios. No se escucharon en la noticia, hace ya como 2 años, un loco se le ocurrió demandar a Dios por los desastres que estaban pasando. Y entonces me estaba comentando un cliente mío que le está estudiando la Biblia en la universidad. Y para poder pasar el año tiene que estudiar la Biblia. Si no, no pasa, porque está en la Universidad Católica. Entonces me dice él, que él se pone a ver todas las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento, porque le están estudiando. Y digo, ahora vamos a ver el pecado que esa gente cometía, porque la gente, pobrecito. Y el pecado, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, puros homosexuales, que hasta con los ángeles querían tener relaciones. Dice, pobrecito, yo como lo consumió, pero y la gente que vivía ahí, qué perversa era. Entonces a la gente le gusta que le digan que todo está bien, pero cuando venga Cristo, pobrecita esa gente, se va a quedar y se va a quedar lamentando porque no le predicaron la verdad. Y es mejor, como decía mi mamá, una amarga verdad que una dulce mentira. Es mejor que le digan la verdad ahorita a uno que está vivo y no que el diablo la diga después que está muerto. Es la verdad. Entonces vemos, hermano, que da crecimiento espiritual y que da gozo y alegría al corazón. Lo voy a invitar a Jeremías 15, versículo 16. Jeremías 15, versículo 16. Vamos, hermano, que la palabra del Señor da gozo y alegría al corazón. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Saben que Jeremías, saben cómo le dicen a Jeremías? El profeta llorón. Era un hombre muy sentimental. Nada que ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho el estilo de Juan el Bautista, donde le decía cuando iban los fariseos, generación de víboras. Era para que lo lincharan, pero él no. Él inclusive, más atrás, dice él que él no quería haber nacido. Era un hombre que se afligía, porque cada vez que él abría su boca, destrucción venía. Y ya hasta lo metieron una vez en un estanque, o sea, no quería ni predicar. Él tenía miedo, o sea, porque cada vez que él hablaba, algo pasaba. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si es de Dios, se cumple. Si es de Dios, entonces, como era un profeta de Dios, pero a última hora, a pesar de todo lo que le venía, ¿qué dice él? Fueron allá tus palabras en mí por gozo y alegría, yo las comí. O sea, a pesar de que era dura y él mismo la recibía, porque él se la comía y después la exponía, dice que le causó gozo y alegría, hermano. Y la palabra del Señor nos causa, nosotros como cristianos, gozo y alegría, porque el Señor dice que al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, aunque vengan de repente duro, pero nos ama. Y el Señor, si nosotros guardamos su palabra, nos va a dar gozo y alegría. Nos vamos a sentir, qué bárbaro ese predicador, qué machetero. Como dijo un hermano que llegó una vez a un predicador a Guatemala y dice que le dijo a este hermano, ¿sabe cómo me dicen aquí? ¿Cómo? Solo leños. Porque solo llegaba a darle duro a la gente, pero ese era el estilo de él.
Ahora vamos a ver, hermano, que la palabra del Señor purifica la vida en el caminar, en la espiritualidad. Lo voy a invitar a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Versículo bastante conocido. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. A veces uno dice que el predicador, o sea, como que solo para mí estuvo hablando, o uno dice, wow, me describió justamente la necesidad que yo, inclusive el mensaje que a veces se llega, como que era para mí, es la palabra que yo necesitaba. Porque, o sea, Dios da el mensaje, una vez inclusive abrí la Biblia y justamente está el versículo que es lo que uno necesita. O sea, para alimentar la necesidad que a veces nosotros estamos pasando. Entonces, la palabra es que vive y eficaz, o sea, penetra donde nadie sabe. Porque hay gente que lo que tiene es el espíritu del chambre, que le va a hablar de lo que ella escuchó. A alguien le chambrió algo y se lo va a decir a la persona porque ya sabe. Y comienza de arriba a decirle, a describir lo que ya sabe de una persona. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios va a donde nosotros necesitamos. Inclusive dice una persona del medio artístico que hoy es cristiana, que cuando volvió, él salió de su casa, se fue de su casa y después de mucho tiempo quiso volver. La esposa le dijo, viene pero nos tiene que acompañar a la iglesia. Dice que dijo que sí va porque quería regresar con su esposa. Cuando fue a la iglesia, el pastor, después que terminó de predicar, cuando estaba predicando, dice que le hacía así, hey, ¿ya ha contado algo al pastor? ¿Ya ha contado todo? Dije que solo algo estuvo describiendo. Y le dije, no, el pastor no sabe nada de nuestra vida. Y él decía que, dice en una entrevista que después dio más adelante, que él sentía que era solo a él, todo era para él. Pero es que así es el Señor. La palabra penetra, o sea, sabe todo. Inclusive lo que nosotros estamos pasando, Dios lo sabe. Entonces la palabra, cuando Dios la manda, es para sanar nuestras heridas o para amonestarnos, dependiendo de la necesidad que nosotros estemos pasando. Vemos, hermano, también que es en el caminar diario. Purifica la vida en el caminar diario. Lo voy a invitar al Salmo 119, versículo 9. Versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Solamente, aquí va, obviamente menciona al joven porque los jóvenes son los que más se tropiezan. Como dice un